Muy buenos días a todos, todas y todes. La Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Humanidades, la Coordinación de la Licenciatura en Filosofía y el Cuerpo Académico Filosofía del Mito, Religión, Literatura y Educación desde una perspectiva ética, se congratulan de poder llevar a cabo el tercer coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos, filosofía y poesía, cuestiones de la palabra y la acción. Un espacio que sirve para la difusión de resultados de investigación, el debate de ideas, la transmisión del conocimiento a los estudiantes de las humanidades y al público en general. Esperamos que la temática propuesta para esta ocasión resulte apasionante y permita la interacción entusiasta de los participantes. Sin mayor preámbulo, cedemos el uso de la palabra a la doctora en Humanidades, Beatriz Adriana González Durán, directora de la Facultad de Humanidades, para que realice la inauguración del evento. Adelante, doctora. Gracias, doctor Oscar. Bien, pues damos efectivamente, como decía el doctor, saludamos y recibimos con aprecio a los pares académicos que participan en este evento. Tenemos o vamos a contar con la presencia de compañeros y compañeres de la UNAM, de la UAM, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de El Salvador, Argentina, también de CASA, es decir, del IESU, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Artes, de la Universidad Nacional y Católica de Cuyo, de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET de Argentina, de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, de la Universidad Panamericana, de la Universidad de Antioquia y Politécnico de Colombia, de la Universidad de Medellín, de la Universidad de Pereira, Colombia, del ITAM, del Claustro de Sor Juana y de la Universidad de Valladolid, España, así como también de la Universidad de Guanajuato. A todos y a todas, a todes les damos la más cordial bienvenida. No cabe duda que somos hijos de la historia y del arte y de las ideas desarrollados a lo largo de la historia. Hoy tenemos la oportunidad de coincidir en este evento académico con las instituciones que hemos mencionado gracias a la herencia de la pandemia del COVID-19 y esta necesidad que aprendimos de romper las barreras del espacio a través del uso de la tecnología y las plataformas para conectarnos y compartir investigaciones, pensamiento reflexivo, preocupaciones humanas y literatura. Estos 3 días se hablará de grandes filósofos clásicos como Anaximandro, Platón, Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, Hesiodo, desde una lectura y resignificación del siglo XXI. También se analiza y expone sobre mito, poesía, fábulas, desde una profunda emoción trágica de Antígona pasamos hasta la ciencia ficción. Enhorabuena a los organizadores de esta tercera emisión del evento, que es el Cuerpo Académico Filosofía del Mito, Religión, Literatura, Educación, desde una perspectiva ética de la Facultad de Humanidades. Y sin más preámbulo, vamos a hacer la inauguración, siendo las 9:12 de la mañana del 19 de junio de 2024, damos formalmente por inaugurado el tercer coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos, filosofía y poesía, cuestiones de la palabra y la acción, patria, ciencia y trabajo, somos humanidades, somos UEMEX. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos y todas. Por cuestiones de la agenda de la doctora Leticia, vamos a dar inicio inmediatamente porque tiene una actividad muy cercana y entonces no podemos desaprovechar el tiempo. Muchas gracias, doctora Beatriz, por su tiempo, por su disposición, por su apoyo.
Y bueno, adelante, Mariano. Gracias, doctor Oscar. Bueno, dando inicio al evento teniendo el honor de presentar a la doctora Leticia Flores Farfán. Leticia Flores es doctora en filosofía, profesora de la Facultad de Filosofía de la Facultad de Artes de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tutor de posgrado en filosofía de la UNAM. Ha escrito en coautoría con Gerardo de la Fuente Lora el libro Georges Bataille, El erotismo y la formación de agentes de cambio, Atenas, ciudad de Atenea, mito y política en la antigua democracia. Y bueno, tenemos el gusto y el encanto de escuchar el tema del día de hoy, que con la ponencia El papel de la poesía en la filosofía política platónica. Bienvenida, doctora Leti, y siempre es un gusto escucharla. Muchísimas gracias. Les agradezco de veras enormemente la invitación, el gusto de estar ahí. Yo sé que es un cuerpo académico con un enorme trabajo, una enorme iniciativa y creatividad, y se les agradece infinito la invitación. Voy a situar lo que voy a dialogar, lo que me gustaría dialogar con ustedes, porque creo que la relación entre Platón y la poesía pues ha sido múltiplemente trabajada, pero yo quiero trabajarla y presentarles a ustedes algo que he trabajado desde otro horizonte. Es decir, mi preocupación va a estar fundamentalmente tratando de ver no solo las razones de la expulsión de los poetas y la discusión que tendremos al respecto, sino cómo Platón recupera la función de la poesía para la conformación de la ciudad ideal y de su res pública. Esta es la parte que realmente me interesa y creo que en este cuerpo académico que ustedes llevan muchos años trabajando, podemos tener justo esa liga, esa unión de líneas de investigación en función, creo que me lo van a comprender ahorita que comience la lectura de la intervención, por el lazo simbólico que implica toda la reflexión del mito para la conformación de la pertenencia social. Entonces creo que por ahí va a estar, les anuncio que por ahí va a estar mi reflexión y que ojalá, como siempre es, toda reflexión es una reflexión en ciernes y en construcción, pues todo lo que ustedes me aporten será muy bienvenido. Doy inicio entonces a la lectura del trabajo. La censura platónica de la poesía ha sido en múltiples y diversas ocasiones programáticamente trabajada. Desde las interpretaciones teórico-políticas inscritas en la línea popperiana del famoso texto de Popper de la sociedad abierta y sus enemigos, que caracterizan como totalitarismo a la arquitectura de la República platónica, hasta aquellas posiciones más matizadas del programa político platónico, donde la expulsión de los poetas y de los diversos géneros poéticos cuya maestría dominan, la épica, la tragedia, la comedia. La poesía no ha sido o no ha dejado de ser negativamente evaluada y enérgicamente rechazada. Y no solo también en voces como por ejemplo la de María Zambrano, sino en la de pensadores políticos y filósofos que consideran que una verdadera politeia no es tal si no vigila y garantiza la libertad de expresión que constituye el núcleo radical de una res pública, es decir, de un espacio comunitario que se construye con el concurso de todos sus integrantes. No es la mía una voz discrepante de ese consenso político. Sin embargo, la intención de esta reflexión no será trabajar una vez más sobre el adjetivo político para calificar la expulsión, sino, como decía, busco trabajar la estrategia de discurso que le permite a Platón reincorporar la función poética en el entramado arquitectónico de la ciudad,
Es decir, dar cuenta de lo que Nicole Leroux, una extraordinaria historiadora francesa, lamentablemente ya fallecida, llama el retorno de lo excluido. Empiezo entonces por delinear cuáles fueron las causas, voy a decir las más importantes, de la expulsión. En primer lugar, hay que destacar, como lo hace Comfort, que los poetas eran los encargados de resguardar la tradición cultural en relación con la naturaleza de los dioses y el origen del mundo, y por ello la competencia con los filósofos se centró primeramente en la conformación de las teologías. Los poetas, al igual que las musas que los inspiran, según nos relata Hesiodo en la Teogonía, son capaces de mentir. Y si a ello le sumamos que las mentiras poéticas de las que habla Platón son mentiras innobles, que naturalizan lo aberrante y lo hacen aparecer digno de alabanza y modelo de conducta, que atribuyen a los dioses, como señala Genófanes, cuantas cosas constituyen vergüenza y reproche entre los hombres, como por ejemplo el robo, el adulterio y el engaño mutuo. No podemos sino comprender el desprecio moral de Platón hacia esos poetas orales, como Homero y Hesiodo, que eran incapaces de cantar el en sí y por tanto inútiles para liberar al alma de la cárcel del cuerpo. Aquí evidentemente ya estoy suponiendo toda la construcción platónica de Fedón, de Fedro, porque me estoy situando ya en República. Esto me parece que tiene que quedar claro. No estoy hablando de los primeros diálogos platónicos, sino de lo que se ha llamado los textos de madurez del pensador. Y por si no fuera suficiente la condena moral, Platón agrega una severa crítica epistémica. La palabra poética, dice, es una palabra, permítanme aquí el juego, maldita. Maldicha, ¿no? Porque su decir no accede a lo eterno e inmutable, sino que deambula en relatos detallados y coloridos de personajes inmorales que, narrados una y otra vez por la dinámica de la cultura oral, provocan que el alma de los que lo escuchan no se libere jamás de las sombras de la caverna. Aquí quisiera hacer una pequeña acotación. Destaco la noción de dinámica de la cultura oral, porque si bien, por ejemplo, autores como Havelock señalan con toda claridad que Platón nunca fue consciente de cómo la escritura le había modificado a él su forma de concebir el mundo y de construirlo. La dinámica oral, es decir, de una sociedad tradicional en sentido fuerte, lo que hace es reiteradamente repetir en los rituales de la comunidad todo lo que se considera digno de resguardo de la memoria colectiva. Eso Platón lo tiene muy claro. Por eso sus diálogos pretenden reconstruir, dar lugar, digamos, al recordatorio de esa dinámica oral, pero no por el intercambio de ideas, porque el intercambio de ideas ya no es oralidad, por más que se haga en el diálogo de la palabra viva. No sé si me estoy explicando. La tradición oral que se está repitiendo y guardando en la memoria colectiva es aquella de los banquetes que se narran tanto en la Ilíada como en Odisea. Porque estamos haciendo que al poeta se le escucha. Y como el poeta no es el autor de su decir,
Por él habla una tradición que él no inventa. Todos sabemos que si un poeta llega y nos dice, por ejemplo, que Aquiles corrió de batalla, todo mundo diría, ese poeta lo abandonaron las musas, ¿no? Porque todos sabemos que Aquiles es un héroe. No sé si me explico. Entonces, esta es la dinámica que tenemos que tener presente para saber contra qué está pensando realmente Platón. No son nuestros poetas del texto escrito, ¿no? Ni del verso plasmado en la imprenta. Esto es una cosa muy importante. Bien. Con esta noción de lo que está contando el poeta, Platón considera que el poeta seduce, engaña, encierra al alma en la inconsistencia y en la pasión descontrolada. Y con estas trampas y estos artificios, bloquea el acceso a lo inteligible y se vuelve un obstáculo amenazante en el camino hacia el conocimiento de la verdad, ahora sí podemos decir con mayúsculas. Y no una verdad como liturgia, que sería el caso de todo el periodo previo, como bien nos los ha hecho ver Marcel Detienne. La poesía, tal y como queda marcado en la exposición de la alegoría de la línea, es mímesis de apariencia, copia de copia, imitación 2 veces degradada de lo real, 2 veces y en 2 formas maldita. De lo temporal y móvil no puede emanar la verdad. Y de su copia no emerge más que lo que llamaremos simulacro e impostura. La poesía entonces es peligrosa, ojo, porque su fuerza de seducción impide que las almas se abran a la contemplación de lo que es en sí, pues, e inhabilita la arquitectura de una ciudad fundada en la razón. Aquí otra nota al calce. Châtelet, en el texto de la invención de la razón, que es un texto que conjunta intervenciones que se hicieron para un periódico francés con la intención de divulgar filosofía en un público más amplio, señala algunas cosas que son muy interesantes y dignas de que nosotros las retomemos justo para la pedagogía de la filosofía. El momento histórico en el que está Platón, hay una disputa en la plaza pública entre poetas, filósofos, historiadores nacientes, es decir, distintos géneros que están tratando de colocarse como el género que daría cuenta de lo real, de lo que acontece. O sea, como el género por excelencia que explicaría las cosas. Y la filosofía está luchando en ese terreno para construirse un espacio en esa lucha de pedagogía social, ¿no? De ahí entonces la importancia que tiene para Platón determinar la legitimidad de cada uno de los concursantes en esa plaza pública. Y por eso tiene que decirnos, estos poetas, Homero, Hesiodo, esta tradición, nos están enseñando valores que no le convienen a una ciudad. El miedo a morir, por ejemplo, que daría cuenta provocaría la cobardía. La inmoralidad, porque bueno, los dioses están llenos de crímenes, adulterios, en fin, una gran cantidad de acciones que nos... Entonces, Platón lo que dice, a ver, ¿vamos a seguir con eso? ¿Eso es lo que queremos para la ciudad que estamos construyendo? Quizá tendríamos que tener presente esto para lo que viene en la explicación. ¿Qué quiere entonces Platón? Fundar una ciudad. Y quiere fundar una ciudad justa, armónica y, permítanme agregar, racional. De eso estamos hablando. Por eso, poco importa que esta ciudad, como dice en República 592b, no exista más que en las palabras. O sea, que no sea más que un paradigma ubicado en el cielo,
porque el centro de nuestra reflexión gira en torno a las estrategias institucionales puestas en juego en todo acto de fundación política. Y como dudo que podamos escatimarle a Platón su musculatura teórico-política, ¿no? Volvamos a la tarea de fundar la ciudad. El primer paso para lograr un Estado justo y saludable, nos va a decir Platón, por boca de Sócrates, obviamente, será denunciar y prohibir el deterioro moral que provocan los poetas tradicionales con sus relatos míticos en donde dioses y héroes lloran, se lamentan, ríen sin moderación, engañan, codician, cometen actos injustos y bueno, no sigo con toda la retahíla de excesos que se pueden enumerar. Lo que quiere es conformar una sana teología en donde se asuma que todo esto está desde el 379A hasta el 383C de República, para no irlo diciendo cada ocasión. Asuma que Dios es causa del bien. Dios es de naturaleza inmutable. Y Dios no miente. De lo que se trata es de expulsar o tener bajo estricta vigilancia a los poetas tradicionales, porque estos estimulan solamente el desarrollo de la parte irascible del alma y por tanto corrompen la alma buena con verdaderas mentiras que mantienen la ignorancia en el alma de quien está engañado y alejan a los hombres de la guía de la razón. Se advierten, espero que ya se advierta aquí, la función entonces que tiene que cumplir la poesía en la ciudad si desea no ser expulsada. Platón afirma en 398 AB, y aquí cito literal: si arribara a nuestro estado un hombre cuya destreza lo capacitara para asumir las más variadas formas y para imitar todas las cosas, y se propusiera hacer una exhibición de sus poemas, creo que nos postraríamos ante él como ante alguien digno de culto, maravilloso y encantador, pero le diríamos que en nuestro estado no hay hombre alguno como él, ni está permitido que llegue a verlo, y lo mandaríamos a otro estado, tras derramar mirra sobre su cabeza y haberla coronado con cintillas de lana. En cuanto a nosotros, emplearemos un poeta y narrador de mitos más austero y menos agradable, pero que nos sea más provechoso, que imite el modo de hablar del hombre de bien y que cuente sus relatos ajustándose a aquellas pautas que hemos prescrito desde el comienzo cuando nos dispusimos a educar a los militares. Si ustedes recuerdan, es el momento donde está diciendo cómo se va a educar a cada una de las clases que componen la ciudad. Poetas y narradores de mitos austeros y apegados al actuar del hombre de bien, no solo podrán, sino que tendrán una función primordial en la ciudad. Porque estos nuevos forjadores de mitos serán los gobernantes que, como sabemos, tendrán rostro de filósofo. Momento culminante en la operación de reapropiación de la retórica mítico-poética a través de su inscripción en las tareas de gobierno y de fundación política que deberá llevar a cabo el filósofo como médico de almas. El poeta filósofo gobernante, esa triada toda junta, tendrá como primera tarea en la ciudad la de forjar los mitos. Esta afirmación de Platón, sin embargo, se va a acompañar con otra que está en República 459C, en donde se dice: de la mentira y el engaño
es posible que hayan de usar muchas veces nuestros gobernantes por el bien de sus gobernantes. Cuando uno lee esto dice, ¿pero qué pasó? Nos acababa de decir que nada de mentiras y que fuera las mentiras. Y que no los quería. Entonces, permítanme aquí la perplejidad, que espero que ustedes también estén teniendo. ¿No habíamos acordado, todos los dialogantes ahí, que Dios es bueno y no engaña? ¿No decíamos que aquel poeta que cantara en función de esta nueva teología no caería en la tentación de imitar verdaderas e innobles mentiras? ¿No asombra aún más que ponga esta afirmación en boca de Sócrates, paradigma indiscutible del verdadero filósofo apegado a la verdad, a la razón y con un actuar moralmente intachable, como lo dejó muy claro Hegel? Obligado entonces es necesario que hagamos aquí una digresión antes de poder continuar con la edificación de la República. Y quizá hay que atender a una primera dificultad. En Grecia antigua, el mito no pertenece a una categoría precisa de narraciones sagradas, sino que conjunta una gran cantidad de experiencias heterogéneas, por lo que es muy, muy difícil dar una sola definición. Como Proteo, como le gusta decir a Detienne, a Bernard, el mito es multiforme, designa realidades diversas, teogonías, cosmogonías, leyendas, genealogías, cuentos infantiles, proverbios, moralejas, sentencias tradicionales, en fin, todos los se dice que pasan de boca en boca. Por ello se habla de feme, del rumor ligado a la noción de mitos. Sin embargo, la primera confrontación entre poetas y filósofos que nosotros mencionamos se produce con relación a los relatos concernientes a los dioses. De eso voy a hablar. Y ello, tal y como decía hace unos momentos, porque en esas narraciones se constituye un orden de lo real, producto de la emergencia de lo sagrado. Estas consideraciones del mito, elaboradas por Eliade, nos permiten entonces poner el acento sobre su carácter de historia sagrada, en el que se da cuenta del tiempo fuerte o tiempo de la creación, en donde algo toma forma, se inaugura, nace. De lo que vamos a hablar entonces es de los mitos como narraciones de una actividad creadora que se da en los comienzos, del momento fundacional, el tiempo fuerte en el que algo vino a ser lo que es decir, esos relatos de orden ontológico, porque los mitos se refieren siempre a realidades. El mundo está ahí para probar que el mito cosmogónico es cierto. Y lo que es más significativo, hablar del nacimiento es hablar de la razón de ser de las cosas, de su destino, por usar una terminología mítica, en donde ser y razón siempre van a implicar un co-nacimiento. Por ello, a través de los mitos se va a informar la experiencia, se van a regir los ritos, se va a garantizar la eficacia de los cultos, se codifica todo el campo de creencias, se fundan reglas morales, se determina cada una de las prácticas cotidianas. En resumen, se da cuenta de toda una manera de concebir, analizar, coordinar, reaccionar, pensar, sentir, expresar. Por eso es un acto de fundación. Y como es un acto de fundación, los mitos son imprescindibles. Platón lo sabe porque ha sido formado en una cultura tradicional, donde esto es un saber conocido y culturalmente adherido. Volviendo entonces a Platón, ya entendiendo esta ubicación sobre el papel del mito,
Parece obligada entonces la pregunta si realmente Platón considera los mitos auténticos relatos de fundación, es decir, historias verdaderas con envergadura ontológica, o si no son más que narraciones simples que no tienen ningún valor de verdad, cuentos de viejas, como dice en algún momento del diálogo, ¿no? Entonces tendríamos que saber de qué está hablando. Yo sé que está el extraordinario texto de Pieper sobre la función de los mitos en Platón y su diversificación. Pero aquí el punto es saber si el mito puede cumplir esa función ontológica de fundación que le es propia en las sociedades tradicionales, en la construcción de esta ciudad que Platón quisiera que esté fundada en la razón. Este sería el punto clave de la discusión. Por eso no voy a rastrear todos los usos del mito en los distintos textos platónicos. El propósito va a ser entonces ver si puede cumplir el mito la función de historia legitimadora del vínculo político de los que integrarán la sociedad. El mito, y aquí voy a citar a Luc Duc, en un extraordinario texto que se llama Mito, Interpretación y Cultura, donde dice: al margen de las enorme cantidad de formas literarias y rituales que pueda adoptar, el mito siempre lleva a término en una empresa de fundamentación y de legitimación. Esto equivale a decir que su finalidad más propia consiste en la justificación de las relaciones y de las instituciones que regulan la vida humana en un determinado lugar y espacio. Para realizar esta función, los mitos tienen que narrar todo aquello que existe en una sociedad, ya sea de orden natural o cultural, y tiene que ser siempre ligado ese orden a la esfera de lo sagrado. No se trata, como apunta Manfred Frank, de una derivación causal, sino, porque no es una ciencia, ¿no? Sino es una justificación ontológica. Eso es el mito. Y su narración sagrada implica esa justificación. ¿Qué significa justificar alguna cosa? Y dice Duc, relacionarla, o por lo menos poderla relacionar con un valor que intersubjetivamente es indudable. En un sentido estricto, es indudable intersubjetivamente tan solo aquello que se considera sagrado, es decir, intocable y omnipotente. Este es el punto que yo quiero dejar muy en claro. Cuando hablé de justificación, ¿cómo está justificando el papel de los mitos en República? Lo está haciendo en función de esta noción de que la justificación es dar cuenta del lazo intersubjetivo y que ese lazo intersubjetivo tiene un carácter sagrado y por tanto es intocable. De tocarlo se desmorona todo el mito. Este es un punto radical. Voy a ello ahorita a ver si me explico con mayor atención. Si seguimos a Platón cuando señala en República 462b que el mayor bien de un Estado es lo que lo agrupa y lo aúna. Y esta pertenencia comunitaria se logra cuando los individuos identifican sus propios intereses con la ciudad a la que pertenecen. No podemos dudar de que al mito se le está dando la función de armazón simbólica de la soberanía, arjé, poder de mando, autoridad en la sociedad. Lo que se destaca es que la unidad del Estado se alcanza no por una participación reflexiva, es decir, esto no es una discusión argumentativa racional, ni por medio de ningún tipo de coacciones, solo coacciones o leyes positivas, sino que la cohesión social se da a través de los relatos míticos, que entretejiendo diversas experiencias emocionales,
logran que una comunidad humana, y esto lo dice Platón, se entristezca o se regocije por las mismas cosas. Lo que estamos construyendo es ese armazón simbólico de lo común, de lo que nos hace estar juntos. Eso no significa no haber disenso, ¿eh? Ahorita explico esa parte, pero lo importante es que estamos aquí todos reunidos. Por ejemplo, aunque esto no es necesariamente un lazo sagrado, pero tenemos entre nosotros el acuerdo de que nos escuchamos y dialogamos. Si ese acuerdo previo lo sometemos a discusión, no tenemos las bases para poder lograr el diálogo entre nosotros. Ese es el punto que está diciendo. Por eso tenemos que vivir las cosas de manera que nos sean emocionalmente pertinentes. El mito, dirá Platón, resguarda la legitimidad del vínculo político y lo hace porque el mito está legitimando la autoridad. Y aquí tal vez una precisión necesaria. La autoridad es una dimensión fundamental del lazo social, porque solicita y acoge el reconocimiento y lo que se llama la obediencia consentida. Es decir, que nosotros, bueno, lo voy a decir altuserianamente, que el sujetito camine solo y camine bien. No ponerle una pistola para que haga lo que le toca hacer, ¿no? Va. No debemos entonces confundir autoridad con poder coactivo, porque como bien señala Hannah Arendt, la autoridad siempre demanda obediencia y por este motivo es corriente que se la confunda con el poder o con la violencia. No obstante, la autoridad excluye el uso de medios externos de coacción. Se usa la fuerza, y ojo con lo que voy a afirmar, cuando la autoridad fracasa. Este es el punto radical. Por otra parte, autoridad y persuasión son incompatibles, porque la persuasión presupone la igualdad y opera a través de un proceso de argumentación. Cuando se utilizan los argumentos, la autoridad permanece en una situación latente. Ante el orden igualitario de la persuasión, se alza el orden autoritario, ojo, que siempre es jerárquico, pero porque no necesariamente implique una verticalidad del poder, sino porque siempre se estatuye como lo primero que está ahí, fundando todo lo demás. Si hay que definirla, voy a seguir aquí a varios autores, pero bueno, si hay que definirla, la autoridad se diferencia tanto de la coacción por la fuerza como de la persuasión por los argumentos. La relación autoritaria entre el que manda y el que obedece no se apoya en una razón común ni el poder del primero. Lo que tienen en común es la jerarquía misma, cuya pertinencia y legitimidad reconocen ambos y en la que ambos ocupan un puesto predefinido y estable. Como decía ahorita, todos aquí reconocemos que es mejor dialogar que darnos de golpes, por ejemplo, ¿no? Y que para llegar a ciertos acuerdos, pues hay que entablar el diálogo. Si eso lo pusiéramos en entredicho, este diálogo ya no funciona. La autoridad no es entonces una violencia que se impone ni una persuasión argumentativa. Ella misma es el suelo en donde abrevan violencia y persuasión. Instalada en el comienzo de los tiempos, la autoridad tiene la fuerza y legitimidad para soportar y edificar la pervivencia del vínculo político. Dar poder a los comienzos es rescatar la soberanía de la esfera de la convención y su cambiante decisión asamblearia, por ejemplo, en el caso de la democracia, que era mucha la preocupación que había no solo de Platón, sino de sus conciudadanos. Recuerden ustedes las famosas narraciones que hace Tucídides de momentos álgidos de la asamblea, donde pueden cambiar totalmente de opinión en un lapso de poco tiempo. A veces eso era maravilloso, porque llega una rectificación y no se comete una masacre.
pero a veces no. Y ese tipo de cosas hay que estar siempre, dice, muy atento, porque al calor asambleario puede venir lo que sea. Entonces, hay que dar poder a esos comienzos para evitar esa esfera cambiante de la convención y de la decisión arbitraria y variable, vulnerable de la asamblea, ¿no? A la que está expuesto cualquier acontecer humano y, digámoslo nichanamente, demasiado humano. En palabras de Derrida, la operación que consiste en fundar, inaugurar, justificar el derecho, hacer la ley, consiste en un golpe de fuerza, en una violencia realizativa y por tanto interpretativa, que no es justa ni injusta en sí misma, y que ninguna justicia ni ningún derecho previo y anteriormente fundador, ninguna fundación preexistente podrá garantizar, contradecir o invalidar por definición. La primera tarea, por tanto, del fundador de la ciudad será forjar sus mitos, dice Platón, y no simplemente para conformar el código legal en donde se van a sancionar las faltas, sino para lograr inscribir el respeto a la ley de la ciudad en el alma de los ciudadanos, para lograr articular un lazo afectivo que posibilite la estabilidad social, la pertenencia comunitaria y se eviten las revoluciones violentas. Creo que todos los que hemos estudiado Grecia antigua sabemos esa preocupación ahí latente con relación a la estasis, con relación a la lucha civil, a la matanza entre hermanos, como diría Nicole Loró, ¿no? Platón alerta en República 548b que cuando los individuos han sido educados por medio de coacciones, disfrutarán sus placeres en secreto, escapando de la ley como niños de sus padres. Por ello, hay una petición de respeto moral a la ley, que como bien dijo en su momento Paul Bain, se expresa claramente en la actitud de Sócrates cuando lo condenan, y que le encontramos así. Dice Bain, Sócrates hubiera podido huir, pero las leyes de su país le dijeron en sueños que no lo hiciera. ¿En qué piensa Sócrates? ¿En arruinarnos a nosotras las leyes y junto con nosotras a la misma ciudad? Pues solo las leyes permiten que se mantenga una ciudad. Sócrates, dice Bain, prefirió sufrir una muerte inmerecida y no dar el ejemplo de la desobediencia a las leyes, con lo cual hubiera arruinado lo que era para él y para cualquier ateniense el armazón de su patria. Este es el sentido también que da Jenofonte en Memorables cuando dice que un buen ciudadano respeta la ley y con ello no está entendiendo solamente el hecho de que no viole códigos o conjunto de leyes positivas, sino que está hablando del marco de la ley, del respeto a la ley. Está incluyendo las costumbres no escritas, las decisiones políticas, las órdenes de los responsables, la moral pública, la voluntad colectiva, etc. Todas esas leyes que no están necesariamente en el marco de la ley escrita. La justicia, entonces, no es un conjunto de leyes. La justicia con mayúscula, pues, ¿no? Si quieren, juguemos con la diferenciación entre themis, dike y dicai, ¿no? O sea, para que hablemos de las leyes positivas. La justicia, como dije, igual que la autoridad, no es producto de una convención o un acuerdo persuasivo entre los hombres, sino que es el marco de referencia de todos nuestros valores y de nuestro campo de significación. En una palabra, es esa autoridad de la que hablé hace un momento y que es la que garantiza la viabilidad, la permanencia de un entramado institucional en donde nosotros anclamos la vida en común. Si lo que buscamos es dar fuerza a la autoridad, si buscamos legitimar el vínculo político, entonces, ¿por qué partir de mitos si los creo cuentos de viejas y mentiras?
dos elementos que quiero proponerles para decir por qué lo hace Platón. Primero, la crisis valorativa en que se sumió a Atenas a partir de la guerra del Peloponeso hizo evidente para los sofistas y indudablemente para Sócrates y para Platón que sin un fundamento certero de lo que está permitido y lo que está prohibido, ninguna ley, ninguna, tendría fuerza para convocar al cumplimiento. Era necesario entonces que la justicia con mayúscula dique no estuviera enmarcada dentro de márgenes recortados de ninguna legislación vigente, de un conjunto de principios, preceptos y normas que fueran sancionados por el cuerpo de ciudadanos. Las leyes positivas tienen que sustentar su fuerza de aplicabilidad. Permítanme utilizar una reflexión que hace Derrida y acentúa la palabra en inglés porque es muy clara para expresar de qué se trata, enforceability, es idea de dar fuerza, ¿no? Dar fuerza a la ley, pero la fuerza que da es una fuerza justa, es una fuerza legítima. ¿Y por qué se da esa fuerza? Porque todos cuidamos la ley y cuidamos que se cumpla la ley. Este es el punto. Sobre todo Jenofonte en un momento lo dice brillantemente. ¿Qué le da fuerza a las leyes? Dice, cuando van los jueces camino a su casa y les preguntan, ustedes le dan fuerza a la ley, porque ustedes hacen que se cumpla, ustedes vigilan que se cumpla. ¿Y quién les da fuerza a ustedes? La ley. Porque justamente ahí está esa liga de autoridad que todo mundo es quien la cuida, es quien la ejerce, y esa es la que nos da la viabilidad de que alguien la cumpla. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no modificar la ley a voluntad o según el gusto o la circunstancia específica en cada momento, porque si no, entonces le vamos a quitar fuerza a la ley. Aristóteles destaca en Política 1268 B22 y siguientes, que en virtud de que la ley no tiene otro poder de hacerse obedecer más que el hábito, cambiarla continuamente puede dar lugar a un ambiente de desarraigo, de fuertes trastornos morales que harán imposible la vida en común. Es necesario amarrar la autoridad en los comienzos mismos de la ciudad, en el tiempo fundacional en donde los habitantes de una ciudad trazan los hábitos y el rostro del hábitat, de la casa común, pues, que delinea la ciudadanía. La falta de verdad de los mitos expresada por Platón en República en realidad no es relevante para determinar la función en el proceso de fundación de la ciudad. Sabemos claramente que él habla de hermosas mentiras como fármaco y las recupera porque dice que el mito tiene una función exhortativa. Nos exhorta a comportarnos bien, imprime en el alma de los ciudadanos un sentido moral determinado. Por eso dice en República 378A, se prohibirá contar a los niños ciertos mitos, aunque sean verdad, ojo con lo que estoy diciendo, porque lo que importa no solo nada más es la carencia de verdad, sino las virtudes que promueven para la vida común. Es decir, el mito tiene que tener utilidad en esta creación de los lazos de pertenencia comunitaria. Gracias a mitos buenos, a mentiras nobles, ojo, nobles mentiras de gran calado, eso es lo que le interesa a él, bellas mentiras, bien construidas, exhortativas. Esas nobles mentiras van a ser mentiras útiles, que en contraste con verdaderas mentiras o mentiras innobles, que es de las que hablamos antes, permitirán que los ciudadanos puedan acceder a la verdad, que esto es lo que importa. Por eso se está considerando que el filósofo es un médico de lo político porque sus mitos son fármacos. Con toda la tensión que implica la palabra fármaco, de medicina veneno. O sea, él sabe que es lo menos malo, a fin de cuentas, en el punto. Creo que ya me alargué muchísimo y todavía tengo un buen tanto. Lo voy a resumir solamente así,
para que podamos dialogar, digamos, esta sería la parte importante, creo yo, o quieren que me siga. Solo quiero nada más poner en juego a Platón. Si quieren me salto solo ese último punto del primer mito de la República. El famoso cuento fenicio, ¿no? Que dice, aunque van a estar mucho poder de persuasión para llegar a convencer, eso lo dice Platón, ¿eh? Podemos asumir que Platón nos está diciendo que va a poner ese mito ahí, porque igual que nos dijo en Platón, va a solicitar el hermoso riesgo de creerlo. Acuérdense que nos pidió creer en el alma inmortal, como un hermoso riesgo, para que podamos ver cómo ese mito va a cuidar del alma y va a procurar, le va a dar vigor cívico y felicidad pública a la ciudad. Entonces, cuando nos está contando ese cuento fenicio y las clases, y cuando viene toda la construcción posterior, está solicitando por parte de nosotros, bueno, de sus escuchas, que lo asumamos justo por eso, porque vale la pena. Se los voy a decir en un sentido un poco agustiniano. Cuando Agustín discute en La vida feliz si lo que está haciendo es dar pruebas de la existencia de Dios o no, dice, no importa eso, no voy a dar pruebas de la existencia de Dios. Lo que quiero mostrarles es qué significa una vida con Dios y qué significa una vida sin Él. Y la decisión está ahí. Aquí sería un poco ese mismo, no es gratuito que San Agustín haya rescatado más el platonismo que Aristóteles. Y retoma del platonismo el hermoso riesgo de creer, porque la creencia habilita, posibilita este marco de legitimidad del lazo público. Esto es lo que estaría fundamentalmente en Platón. Bueno, tenía yo una reflexión muy larga de lo que significa este lazo vía Carl Schmitt y cómo se construye al amigo y al enemigo, etcétera. Pero para fines de lo que estamos aquí, cerraría con dos ideas importantes. Una que ya he acentuado. Voy a acentuar tres. Uno, lo que hace en República es construir una ciudad en donde sus ciudadanos son familia, digamos. Se comporta la ciudad como si fuera un oikos y buscamos ese vínculo para que no se rompa. Y tratamos de que nunca llegue la estasis, por más que sabemos que hay diferencias entre todos, para evitar la matanza entre hermanos. Segundo, hay que darle fuerza a esa autoridad como fundamento legítimo del vínculo político. O sea, hay que darle poder a los comienzos, y esto lo reitera inclusive en leyes donde es crítico de su propuesta previa, pero más bien de la arquitectura, que no del sentido del vínculo político. A mí me parece que esta expresión de leyes puede ser muy significativa para comprender todo lo que aquí he expuesto. Dice en Leyes 775E, un comienzo, con ayuda de Dios, cuando se establece entre los hombres, conserva todo, siempre que alza de cada uno de los que lo utilizan el honor correspondiente. Para Platón yo creo que era muy claro que ni la persuasión ni la violencia son suficientes por sí mismas para impedir que se rompa el lazo social en una comunidad política. La autoridad tiene que protegerse con una armadura simbólica que convoque a esa obediencia consentida, es decir, a la obediencia o al cumplimiento voluntario de cada uno de nosotros, de todos los compromisos y obligaciones adquiridas en el marco social. De ahí entonces la importancia de estos relatos míticos de fundación de la ciudad, donde se configura en esos lazos sociales. La autoridad del vínculo político encuentra cobijo en esos relatos, porque no hay autoridad sin obediencia consentida. No hay lazo social sin un sentimiento de copertenencia en un nosotros, sin la defensa de valores comunitarios que permitan resistir, por ejemplo, la asocialidad de los cíclopes. La ciudad no se define por sus fronteras territoriales. La ciudad es sinónimo de cuerpo cívico, es decir, del conjunto de los ciudadanos que la integran. De ahí que con Platón
podemos afirmar que el vínculo político se erige y se afianza solo cuando los hombres son capaces, repito, de entristecerse y alegrarse por las mismas cosas. Y para ello, como afirmó también en Leyes Platón, es necesario que aquello que nos concierne y nos interpela quede siempre relatado desde el inicio del tiempo. Todo es cuestión de los comienzos, todo es cuestión de autoridad. Muchas gracias. Gracias, querida doctora, muy enriquecedora, muy reflexiva su conferencia. Pues abrimos un espacio de diálogo con los presentes, tanto a nivel de la sala como a nivel virtual de Facebook. Cualquier reflexión, comentario para tener la oportunidad que tenemos ahora la doctora de dialogar con ella. Y bueno, para mí siempre ha sido muy enriquecedor tanto escucharla como leerla y seguir varios de sus textos y es obvio a esos consejos en esta línea de investigación sobre el mito y sobre muchas cosas de temas, pues hay mucho que reflexionar, ¿no? No sé si los compañeros algún comentario. Sí, Mariano. Gracias. Pues gracias, doctora, por esta disertación tan lúcida, precisamente a partir de las diversas aristas que desarrolló. A mí me gustaría que pudiéramos ahondar un poco sobre el poder del mito. Es decir, por una parte desarrolló el elemento del mito preplatónico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Homero, Hesiodo, que vienen a conformar la posibilidad de una polis real, o sea, algo que existió, algo que se dio, y que desde la perspectiva platónica, pues es una forma errónea de conformar una polis. Por lo tanto, la necesidad de unos mitos distintos. Pero parece ser que esos mitos que constituye Platón y que de alguna forma intentan darle poder, fuerza, justicia, legalidad a su polis, pues en realidad son impotentes, ¿no? O sea, parece ser que puede un poco más el rumor de viejas para constituir una polis que la razón como facultad que nos permitiría arribar a otro tipo de polis. O sea, ¿cuál sería entonces el poder de la razón o de los mitos racionales, ¿no? Que en realidad pues no han podido constituir una polis pensada como Platón en su momento la plantea en la República. No sé si pudiera por ahí ahondar un poco en ese sentido. Sí, muchas gracias. A ver, lo que a mí me gustaría retomar es un poco lo que planteaba, es la función que cumple un mito, y un mito, decía yo, me voy a centrar exclusivamente a los mitos fundacionales, no al mito como leyenda o el cuento, etcétera, porque eso es una discusión también que habría que tener. Pero con relación a los mitos de fundación, lo que le preocupa a Platón es que esos mitos de fundación no tengan fuerza. Por eso dije que ese término de enforceability era muy importante. ¿Qué significa tener fuerza? Que tienen la capacidad para que uno los viva como propios, como verdaderos, como que son tu convicción. Si eso no se da, el mito no tiene fuerza. Porque la diferencia muy fuerte que está planteando Platón, todos los mitos previos, si ustedes ubican de sociedades tradicionales, tienen una ritualidad específica. Son reiterados. Hace cargo de repetir el mito. El ejemplo más claro es el que pone Comfort del Enuma Elish, ¿no? Donde la lucha entre Marduk y Tiamat se reproduce en el pueblo, ¿no? Y Marduk se le esconde al rey
durante el fin de año, se le abofetea por los sacerdotes, se le hace, o sea, se repite el acto de fundación del caos al cosmos. La ritualidad va cambiando, eso sí está claro. Es un largo tema, si quieren otro día nos aventamos una sesión al respecto, cómo se modifica de la Themis a Peitho a Enigma en la tragedia, que ahí hay cambios radicales. Pero lo importante es entender la función fundacional. Un mito de comienzo tiene que ser un mito que realmente exhorte a tu convicción. Por eso Eliade dice en un momento lo que les decía: ¿quieres saber qué es verdadero el mito de la creación del mundo? Voltea a ver al mundo. Aquí no hay argumento. O sea, el mito no demuestra, muestra. Y en la medida en que tú veas que hay eficacia, que se cumple, que está ahí, This meeting is being recorded. Lo harás, ¿no? Este creo que es el tema fundamental. Entonces, esa es la función que está jalando Platón para construir la ciudad. Recuerden ustedes que él comienza analizando la sociedad de cerdos. Y dice, esa sería la sociedad perfecta. La que está basada en cumplir las necesidades y todo está bien. Pero como no somos así y toda sociedad humana, dice, será imperfecta, busquemos la menos mala. Y esta es la propuesta que está haciendo para una sociedad menos mala, nunca perfecta, ¿eh? Por eso dice, no importa si ahorita está solamente en las palabras, no importa si solo está en el cielo. Es decir, lo que estamos haciendo es poner un ideal. ¿Con qué te lo comparo? ¿Con el ideal regulador kantiano? ¿Con el como sí que tú dices, o sea, es esa noción, permíteme jugar como de utopía, que es como un paradigma que quieres alcanzar? Y mientras no me pruebes que no lo puedo alcanzar, tratemos de seguirlo construyendo. Es un poco ese planteamiento, es exhortativo para que construyas. Entonces, la función del mito que está agarrando ahí es una función exhortativa, fundacional, para que efectivamente se hagan los mejores valores de los ciudadanos que la integran. Esa es su preocupación fundamental. No debemos olvidar que Platón consideró que la democracia ateniense mató al mejor de los hombres. Y tenía muchas dudas con respecto a lo que significaba la forma de gobierno de la democracia, que él consideraba que había perdido todo talante simbólico, y por eso las asambleas permitían los cambios de opinión de uno a otro, las ilegalidades, ¿no? Las arginusas, por ejemplo, es un ejemplo claro de ilegalidad, ¿no? Se juzga a los generales en bloque cuando eso estaba no permitido. En fin, todo este tipo de temas son los que tiene Platón en su momento, y contra ellos lo que está luchando. Entonces, ¿qué hace el mito? Eso, darle fuerza a la pertenencia comunitaria y al resguardo, entonces, de lo común, que no puede estarse cambiando a voluntad. Por ahí va, yo creo, el sentido más fuerte de lo que trataba yo mostrar de esta línea que está en Platón. Hay muchas otras, por supuesto, con relación al mito, pero esta me ha parecido a mí fundamental para mostrar su papel en la fundación de una ciudad. Gracias. Muy bien, gracias, doctora. No sé si en Facebook hay alguna pregunta, cuestión. Si dentro de la sala tal vez una participación, la doctora, aprovechando que está presente la doctora Elvia Di Fabio, ¿algún comentario? No, yo simplemente me he quedado maravillada con la exposición, doctora. Impecable, preciosa, la he disfrutado, ha hecho una síntesis estupenda, y mientras usted hablaba, yo soy profesora en letras, lo mío es filología clásica, y he tenido muchos años, primer año de filosofía, entonces a mis chicos algunos que peinaban más canas que yo, ¿no? Pero entiéndase, yo siempre les digo chicos, cariñosamente, mis chicos, les daba a leer de Genevieve Droz, Mitos platónicos, porque me parecía muy didáctico, muy bien clasificados, muy ordenados, y dirían los chicos más jovencitos, pocas páginas, pero realmente cuánto sabe, cuánto ha leído y cuánto ha releído las obras de Platón. No, simplemente un abrazo fraterno desde Mendoza. Mil gracias, doctora. Roberto pregunta aquí en el chat, y tiene toda la razón,
que si esto rompe esta idea clásica del paso del mito al logos. Yo les diría que ese paso del mito al logos ni es arcano, ni creo que hoy por hoy se haya consumado, pero bueno, lo que creo es que tenemos esa tendencia del pensamiento binario que se nos estructura en Occidente y pensamos que si hay una cosa no hay la otra. Y eso es equivocado. Yo creo que la realidad es mucho más compleja que ese binarismo y que habría que entonces repensar. A mí me gusta mucho una expresión que usa Eugenio Trías, dice de volver sobre nuestros propios pasos para buscar lo que no vimos y a ver si vemos ahora de otras maneras, ¿no? Leemos desde otras formas, que creo que es un poco mi intento en este texto de Platón, buscar eso otro que siempre se ha pensado, no expulsó a los poetas, no sacó todo esto. Sí, hay una parte que sí, yo no la voy a negar, pero está la otra parte que uno dice, no, lo que quiso es apropiarse de esa función porque sabe la importancia de la función. Entonces sí, nos hace revisar, Roberto, lo del mito a logos, claro que nos los hace revisar. Y nos haría pensar hoy por hoy, yo sé que estamos en sociedades muy secularizadas, muy poco sacralizadas, hemos perdido mucho el carácter simbólico, tenemos más desconfianza que la confianza fundamental para poder hacer vínculo social, pero eso, por ejemplo, nos permitiría una reflexión muy interesante en nuestras propias comunidades. Claro, aquí yo sacaría a relucir una objeción que puso Aristóteles hace mucho. Las megapolis no permiten esa comunidad de amigos, está muy difícil, pero deberíamos de tratar de intentarlo aunque fuera en nuestras comunidades pequeñas, porque esto empezaría, digamos, desde lo micro, estarías articulando comunidades de amigos y sería, al parecer, menos violenta la vida en común, ¿no? Por ahí va un poco el asunto, y eso es un mitos, ¿no? Es un relato de fundación que habría que preguntarnos. Muchas gracias, doctora. Pues es muy ameno y enriquecedor escucharla. No sé si algún otro reflexión, comentario. Creo que da para mucho, ¿no? Repensar el mito en sus múltiples formas de reconfigurarlo. Lo que usted plantea nos hace no solamente plantear ese binarismo entre mito y logos, sino también la posibilidad de que el logos o la razón debe de repensar su fundamento a través de esa generación de su propio ser de mitos. ¿Cómo crea mitos? Ella, la misma razón, la consecuencia de su ponencia me hace pensar en cómo la razón va a coexistir, convivir con el mito, ¿no? Creo que da para mucho que leer, mucho que dialogar, mucho que plantear. Esperemos generar más eventos y tenerla presente. Un placer, ya saben que sí. Y yo tengo solo una cosa para cerrar, digamos, la idea, Mariano. Así como no puede uno separar mitos y logos, porque no puede separar en lo que somos pasión de razón. Esto ya los modernos lo habían visto con una claridad prístina. Entonces deberíamos de volver un poco a eso y dejar de tener esa soberbia y petulancia de creer que solo operamos por la razón racional, valga la redundancia y la insistencia. No, somos pasión, somos emoción, y en política todo eso interviene, en la común todo interviene. Por eso también tenemos que estar vigilantes. Claro, nos integra todas estas reconciliaciones, conciencia, inconsciente, oriente, occidente, pasión, razón, todas estas que son temas de diálogo en estas épocas, ¿no? Claro que sí. Y lo acabamos de ver nosotros muy bien. Sí. Hay mucho que decir. Yo tendría algunas cuestiones sobre Oriente, pero ya en una posibilidad de otro espacio. Creo que vamos a ver otro evento. Será un placer. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Les abrazo con cariño. Me dio mucho gusto compartir el espacio con ustedes. Gracias, sí, un placer. Muchas gracias. Buen día, doctora. Igualmente. Muchas gracias, doctora. Seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias, doctor. Pues al público tendremos un espacio de unos minutos y seguimos con una, no sé si conferencia o mesa. Una mesa, la mesa número 1, en donde van a participar tres ponentes: Jairo Vladimir, Roberto Andrés González y Alejandro Noé Ramírez.
¿sí? Bien, Entonces, pues, al público estar atentos en unos momentos, unos días. A las 11. A las 11, entonces pues les agradecemos su atención y una sugerencia, colocar alguna pregunta, comentario de los que están viendo por Face en el chat de en vivo. Gracias y en unos